La Asamblea Nacional. Tenemos temas que hablar sobre el Esequibo, lo que ha ocurrido justamente con tanto el gobierno y lo que ha hecho el Parlamento en ese sentido. Si usted le quiere hacer preguntas a nuestro invitado, el segundo, diputado Ángel Medina, @primera página, aquí tengo la tableta a mano y estoy pendiente de cada uno de sus comentarios en el marco del respeto, como siempre les pido. Bienvenido. Hola, Derek. ¿Cómo estás? Buen día. Un placer verlo otra vez. Como siempre. ¿Cómo se está manejando este tema del Esequibo? Porque en el mes de junio el gobierno rechazó el procedimiento de resolver este problema fronterizo, pero también la Asamblea Nacional, incluso en palabras de Williams Dávila, rechazaba la acción y culpaba al gobierno de lo que estaba sucediendo en ese tema. ¿Qué puede decir al respecto? Mira, sin duda alguna lo que está pasando con nuestro Esequibo es un tema muy delicado que el gobierno lamentablemente ha manejado muy mal y que ha transformado lo que debió haber sido una política de Estado en una política de ausencia de gobierno. Y de ausencia de gobierno porque hoy estamos lamentablemente recibiendo las consecuencias de haber manejado de parte del gobierno muy mal este tema. Evidentemente desde la Asamblea Nacional se creó una comisión especial de la Comisión de Política Exterior con la Comisión de Defensa. Hemos hecho desde que llegamos a la Asamblea Nacional ya casi 3 acuerdos en función de no solamente la defensa del Esequibo, sino de rescatar lo que es el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo marco que permite el establecimiento de los canales y las formas por las cuales se va a resolver este diferendo. Nosotros rechazamos de plano que esto pase a la Corte Internacional de Justicia en primera instancia, porque la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para ver y conocer este tema. En segundo lugar, porque creemos todavía que los buenos oficios no han terminado, que todavía hay espacio para los buenos oficios y para el entendimiento de manera cordial entre las dos naciones, pero además la propia Organización de Naciones Unidas ha dicho que Venezuela tiene una crisis humanitaria. Sus distintos organismos, UNICEF, la OIM, han dicho que Venezuela está pasando por uno de los momentos más difíciles en materia no solo de nutrición, en materia económica. ¿Cómo es posible entonces que lleven a Venezuela a un juicio cuando Venezuela en este momento tiene una crisis económica, una crisis política, una crisis social? Que no reconoce el gobierno. Que no reconoce el gobierno, pero reconoce las instituciones como la Organización de Naciones Unidas, reconoce la Organización de Estados Americanos. Es decir, el mundo y los organismos multilaterales reconocen esta crisis y es precisamente la Corte Internacional de Justicia, depende, o es un organismo, no depende, es un organismo de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo llevar a Venezuela en un momento donde nosotros evidentemente tenemos una debilidad no solo institucional, sino económica, también social y política? Creemos que en cierta medida es un buen momento para llamar nuevamente, especialmente al gobierno de Guyana, a que rescatemos el Acuerdo de Ginebra, que es el espacio, que es el encuentro, que es el marco en el cual nosotros podemos resolver este diferéndum que ya tiene más de 100 años además. Sí, bastante tiempo. A ver, ¿qué hará? Más allá de lo que está diciendo de la Comisión de la Asamblea Nacional, ¿qué hará directamente para tratar de llegar a un acuerdo? ¿Han establecido comunicación con las autoridades del país involucrado al mismo tiempo, como el gobierno nacional también realizó en algún momento, más allá de las declaraciones que dio, para tratar de llegar al consenso rápidamente y que esto no siga avanzando? Mira, desde la Asamblea Nacional nosotros lo que hemos propuesto en primera instancia es promover una política de Estado. Nosotros creemos que es necesario que esto se produzca una política real de Estado que permita la defensa de la soberanía nacional. En segundo lugar, ejercer las acciones correspondientes que tenemos como Asamblea dentro de nuestras competencias para no solamente defender nuestra soberanía, sino ejercer también nuestra soberanía, y eso está planteado en el seno de la Comisión Mixta y en el seno de la Comisión de Política Exterior. Pero en tercer lugar, seguir siendo voz y bandera de lo que ha sido el Acuerdo de Ginebra y desde el punto de vista parlamentario seguir ejerciendo todas las acciones en Cámara y fuera de la Cámara y en los organismos multilaterales para defender la posición de Venezuela, que es una posición histórica. Esto no tiene nada que ver con el gobierno y eso es uno de los errores. El gobierno cree que eso es un tema de ellos y no es un tema de ellos, es un tema de la nación que tiene, repito, más de 100 años y es una disputa que tiene más de un siglo y por tanto es una disputa de todos los venezolanos. Creemos que además es un error que el gobierno no tenga una política seria frente a esto, porque además esto afecta a la soberanía, esto ataca con nuestra identidad y sobre todo con lo que es un derecho y una lucha que tenemos, repito, de hace más de un siglo. Ahora, pareciera en la forma que el gobierno tiene una posición similar a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Nacional similar al gobierno. Ambos han rechazado esto. Han buscado tener contacto, comunicación con el gobierno nacional, a ver si al menos en un punto pudieran ponerse de acuerdo para tratar este tema en particular, o no han mostrado interés alguno en tener contacto con la Asamblea legítimamente constituida, Asamblea Nacional. Mira, la Asamblea Nacional está ejerciendo sus competencias tal cual dicta la Constitución y nosotros estamos llevando adelante todas las sugerencias, todos los proyectos, todos los acuerdos para que esto sea, repito, una política de Estado. Lamentablemente, hoy tenemos un gobierno que no es gobierno y lamentablemente un gobierno que ni siquiera
siquiera reconoce una crisis humanitaria. Nosotros lo que quisiéramos es que al final sea la Corte Internacional de Justicia la que entienda y comprenda claramente que esto no es de su competencia, que esto es un caso que debe volver al Acuerdo de Ginebra, que debe volver a los espacios de buenos oficios y que debe volver al diálogo necesario entre las dos naciones. Importante. Apelamos a eso principalmente. Apelan a eso. A ver, para que la gente entienda un poco, ya ha dado algunas características, pero para que entienda un poco el ciudadano de a pie, ¿qué significaría que Guyana gane, en este caso, este tema del territorio del Esequibo? Porque a lo mejor lo ven como algo distante y no saben hasta dónde pueden llegar las consecuencias de este tema en particular. ¿Qué le diría a la población de a pie que nos está viendo? Mira, hay dos temas. Uno es el Esequibo, es la parte del Esequibo esta que aparece en el mapa, que aparece como zona de reclamación. Esa es la disputa que tiene más de 100 años sobre ese territorio. El problema es que ahora Guyana ha intentado también entrar en una discusión que no le pertenece, que no tiene ningún sentido, sobre la plataforma continental, es decir, sobre el mar que da al delta del Orinoco y evidentemente son aguas territoriales venezolanas, y Guyana ha querido también insertar dentro de esta discusión el tema de las aguas territoriales. La gran verdad es que esto primero nos impide la salida del Atlántico, nos saca de esa posibilidad, y en segundo lugar, evidentemente, nos limita la soberanía, el ejercicio de la soberanía y nuestras fronteras. Evidentemente, ahí hay dos temas. Uno, el tema territorial, y otro, el tema de la plataforma continental. Y nosotros hemos dicho claramente que lo de la plataforma continental no tiene nada que ver con el tema del Esequibo, y eso es una defensa que sí tenemos férrea y muy dura, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto histórico sobre el Esequibo. Y sobre el Esequibo hemos dicho claramente que hay un marco que fue el Acuerdo de Ginebra, que se firmó en el año 66. Ese acuerdo es el que establece, además, un acuerdo firmado entre el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela de su momento. Y ese acuerdo es el que establece los marcos por los cuales vamos a resolver el diferéndum que tenemos en materia del Esequibo. Entonces, ese marco del Acuerdo de Ginebra es el que debe permitir de generar una solución y no una corte, no un tribunal. Porque además, repito, Venezuela no está en condiciones de asumir en este momento una lucha judicial en el Tribunal Internacional. Importante opinión de Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, sobre los estudios y lo que están haciendo en este sentido para tratar de evitar que esto se dirima en un tribunal, ya expuestas las razones que ha dado. Si usted quiere escribir, @primerapágina en Twitter, esa es la cuenta para que él pueda responder a sus preguntas, inquietudes o comentarios. Vamos a las 7:23 de la mañana a la pausa, enseguida regresamos con más, no se aparte.